¿Se exige alguna aprobación específica de los vehículos que se utilizan en un transporte TIR? Sí, están sujetos a aprobación y deben obtener un certificado. El transporte de vehículos accidentados, efectuado en régimen de cabotaje, ¿es un transporte liberalizado en la Unión Europea? Sí. Según el ADR, ¿qué clase de mercancías peligrosas son las de clase 9? Materias y objetos peligrosos diversos. En un transporte internacional de mercancías entre países firmantes del convenio CMR, los acuerdos de las partes contrarios a lo estipulado en dicho convenio son nulos, salvo unos pocos aspectos relativos al transporte efectuado por transportistas sucesivos. Las materias de la clase 4.2 se subdividen en grupos. ¿A qué grupo pertenecen las materias inorgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea y no tienen otro riesgo subsidiario? Al siglo III. ¿En qué clase se incluyen las materias que contienen agentes patógenos, es decir, microorganismos que pueden producir enfermedades infecciosas en los seres humanos o los animales? En la clase 6.2. En el caso de transportes efectuados en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué se considera aduana de destino? La aduana en la que se presentan las mercancías para poner fin al régimen de tránsito. Según las condiciones generales de contratación, ¿qué puede hacer un transportista de mercancías peligrosas si no ha sido informado de su peligrosidad? Las respuestas A y B son correctas. ¿Qué se entiende por transporte intermodal? El transporte de una mercancía en el que intervienen, sucesivamente, dos o más modos distintos de transporte, sin manipulación de la mercancía en los intercambios de modo. Anterior. Siguiente. ¿Es posible efectuar un transporte de mercancías peligrosas en condiciones diferentes a las que regula el ADR? Puede autorizarse de forma excepcional por la Dirección General de Transportes. ¿Puede el conductor de un vehículo cisterna mantener encendido el motor durante las operaciones de carga y descarga? Únicamente puede cuando el funcionamiento del motor sea necesario para las bombas u otros mecanismos que permitan la carga y descarga del vehículo. ¿Quién será el responsable de limpiar externamente los posibles restos de mercancía que puedan haberse adherido a una cisterna durante la carga de mercancía peligrosa? El cargador. El transportista que efectúe transporte de mercancías en régimen de cabotaje, ¿está obligado a acreditar alguna circunstancia? Debe poder acreditar tanto la realización del transporte internacional entrante como la de todos los transportes de cabotaje efectuados. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 5.1? Materias comburentes. Un estallido de recipientes es un riesgo típico provocado por el incremento de la presión por aumento de temperatura. ¿De qué depende fundamentalmente la utilización de la caja de cambios? De la velocidad del camión y de las prestaciones del motor. Según el ADR, las materias que producen lesiones en la piel por reacción química son corrosivas. ¿Qué podemos decir de la cooperativa de trabajo asociado? Los socios ven limitada su responsabilidad a las aportaciones realizadas. La sobrecarga en el eje delantero de un camión provoca exceso de peso sobre el eje de dirección y puede hacer pesada la conducción. ¿Con qué letra se designa la peligrosidad de un gas que es tóxico, comburente, corrosivo? Con la letra TOC. ¿A resistencia del aire o resistencia aerodinámica afectará siempre al camión en sentido opuesto al movimiento? Para conducir un camión cuya MMA sea de 6.000 kilogramos, ¿qué permiso de conducción se necesita? El permiso de clase C1. Los transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en tractores agrícolas están siempre exentos de autorización. Conectado test 14. Desde el punto de vista de su capacidad de carga, ¿qué es un vehículo pesado en transporte de mercancías? Los vehículos cuya masa máxima autorizada supere las 6 toneladas y cuya carga útil sea superior a 3,5 toneladas. Si observa que el borde exterior de la banda de rodadura del neumático está desgastado excesivamente, la causa puede ser por unas cotas de dirección incorrectas. ¿Con qué otro nombre se conoce al testigo que llevan las cubiertas de los neumáticos para indicar su nivel de desgaste? Testigo TWI. ¿Para qué sirve el volante de inercia de los motores? Para regularizar el movimiento del motor. ¿Cuál es el espacio de trabajo específico de los conductores? La cabina de conducción. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que depende de las resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con estas resistencias? El color de la carrocería.
La luz utilizada para mejorar el alumbrado de la carretera en caso de niebla, nevada, tormenta o nube de polvo será la luz antiniebla delantera. ¿Qué tipo de equipo de protección individual constituyen las suelas amovibles? Protectores de pies y piernas. El sistema que tiene como función engrasar las piezas móviles del motor es el sistema de lubricación. En los frenos de tambor, la parte móvil del conjunto se llama tambor. ¿Qué tipo de aceite es menos viscoso? SAE0W/30. ¿Cuál de estas afirmaciones, referida a la posición que debe adoptar el conductor, es falsa? Los brazos no han de estar ligeramente flexionados. Cuando se activa el airbag, ¿qué gas es inyectado en la bolsa o cojín inflable? Nitrógeno. Conectado test. Los medicamentos que pueden afectar a las capacidades necesarias para la conducción deben llevar alguna indicación en su etiquetado. Sí. ¿Cuál es el elemento que contiene el aceite de lubricación de un motor de combustión? El cárter. El pedal de embrague, siempre que las velocidades no rasquen, deberá estar con el menor recorrido libre. En un sistema de frenado neumático, la válvula de descarga rápida se encuentra situada en la bifurcación de canalizaciones, tanto del eje delantero como del eje trasero. ¿Cuál es uno de los momentos en el que los clientes muestran su desacuerdo con el servicio de transportes recibido? Las respuestas A y C son correctas. Anterior. Cuando haya más de un conductor, ¿cómo deben actuar con su tarjeta? Cada conductor tendrá que comprobar que su tarjeta está introducida en la ranura correspondiente. Una marca de inscripción de carril o zona reservada, ¿qué indica? Indica que un carril está reservado para la circulación, parada o estacionamiento de determinados vehículos. Sí. A mediana es una franja de terreno no destinada a la circulación. Un conductor en una misma semana lleva una conducción diaria de 9 horas y 15 minutos y otra de 9 horas y 20 minutos. ¿Cuántas veces más puede pasar de 9 horas según la reglamentación social europea? Ningún. Sí. ¿En qué documento impreso se puede consultar si se ha realizado el primer calibrado a un vehículo con tacógrafo digital? Documento impreso de datos técnicos. Si se montan dos baterías en paralelo, aumenta la capacidad final. ¿Qué actuación debe realizarse preferentemente en caso de evacuación de un vehículo de transportes? Asegurar el vehículo quitando la llave de encendido. Ante una quemadura en una víctima de un accidente de tráfico se debe refrigerar la zona quemada con agua fría. ¿Qué porcentaje de la población se estima que padece trastornos del sueño? 10%. UE con acento resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos. La resistencia dependiente. ¿Quién debe entregar la declaración amistosa de accidente? Tanto el tomador del seguro como el asegurado. Según el modelo estadístico de la OMS para el año 2020, ¿dónde aumentarán los muertos por accidente de tráfico? Aumentará un 80% en los países de ingresos bajos y descenderá casi un 30% en los de ingresos altos. Los vehículos que por determinadas circunstancias tienen limitada su velocidad, ¿qué señalización deberán llevar instalada en su parte posterior? Una placa de limitación de velocidad. La energía que posee un vehículo en movimiento es mayor cuanto mayor sea la velocidad a la que circule. ¿Qué elemento del motor hace girar el árbol de levas y por medio de qué mecanismo lo consigue? El cigüeñal, por medio de los piñones, cadena o correa dentada. ¿Dónde van colocados los segmentos? En la parte superior del pistón. En el cuentarevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente de color verde, ¿qué indica? Es la zona de menor consumo. ¿A quién corresponde la responsabilidad del cuidado y limpieza de un vehículo de viajeros? Al conductor. Una marca transversal discontinua es una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil? Reducir la velocidad media a la que se circule. Siguiente. El sistema de lubricación de un motor de combustión tiene como finalidad engrasar las piezas móviles del motor. ¿Qué datos registra automática o semiautomáticamente el tacógrafo? Todas las respuestas son correctas. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del espacio Schengen? La Unión Europea y otros países de Europa, aunque algunos miembros de la primera no forman parte del mismo actualmente.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición sentado no sean superiores a 5 kilogramos. Los palieres se unen por uno de sus extremos a los planetarios del grupo diferencial y por el otro extremo se unen al cubo de la rueda. ¿Qué elemento del motor cierra el cilindro por su parte inferior? El pistón. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta? Los instrumentos de mando estarán en una zona que permita un difícil acceso. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes derivadas de la proyección de líquidos contra el cuerpo? Lesiones en la piel. ¿Cómo debe ir señalizada la carga que sobresalga por delante del vehículo? Con una luz blanca, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad. ¿Es el consumo específico algo característico del motor y depende solo de su diseño o depende de la forma y estilo de conducción? Es característico del motor y solo depende de su diseño. Si un vehículo pesado posee elementos eléctricos que funcionan a 12 voltios de tensión y otros a 24 voltios de tensión, se deberá conectar dos baterías en serie. ¿Qué ventaja ofrece el retardador llamado retarder? Reduce el uso del freno de servicio evitando su fatiga. Si se reduce la presión de inflado de un neumático, aumenta el consumo de carburante. ¿Cuál es la materia más empleada para extinguir un incendio por enfriamiento de la temperatura? Agua. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos? La resistencia a la rodadura. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el consumo de carburante, el conductor de un vehículo pesado deberá tener en cuenta el perfil de la carretera. Las advertencias acústicas solo se podrán hacer por los conductores de vehículos no prioritarios. Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el propósito de adelantarlo. Sí. ¿Qué luces se deben utilizar para señalizar con antelación suficiente los desplazamientos laterales y los cambios de dirección y de sentido? Las luces intermitentes indicadoras de dirección. La cantidad de carburante que consume el motor de un automóvil depende en gran medida del estilo de conducción. Sí. Si en la identificación de un neumático el perfil igual a 80 y el ancho de la cubierta es 300 milímetros, entonces la altura del flanco es de 240 milímetros. Si la presión del inflado del neumático es superior a la recomendada, la cubierta se desgasta más en el centro. En relación con el certificado de aptitud profesional, CAP, ¿cuántas veces al año deben convocarse exámenes? Al menos 6 veces al año. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con viento son. Todas las respuestas son correctas. Para el levantamiento de pesos en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de. Anterior. 15 kilogramos. Anterior. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte? Parálisis facial. Si se va a montar una batería en el compartimento de un automóvil, el último cable que se debe montar es el cable negativo. La parte neumática de una rueda está formada por la cubierta, la cámara si tuviera, y el aire de la presión. ¿Quiénes son responsables administrativos de una infracción consistente en la manipulación del tacógrafo? El transportista, quien realice materialmente la manipulación, y los colaboradores en la instalación y comercialización del tacógrafo manipulado. ¿Qué factor influye en la resistencia a la rodadura de un neumático? El trabajo de flexión del neumático. Cuando el motor de un vehículo pesado se encuentra al ralentí, el consumo es de 1,5 litros por hora, aproximadamente. ¿Qué marca vial delimita los lugares o zonas de estacionamiento? Las líneas y marcas de estacionamiento. En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué actividad causa la muerte con mayor frecuencia? Abandono del vehículo sin asegurar su inmovilización. La utilización del freno eléctrico. Evita el fenómeno fading. Se ahorra combustible de forma adecuada si se circula con los cristales de las ventanillas subidos. ¿Cuáles de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales son obligación del trabajador? Utilizar los equipos de protección. ¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con menos frecuencia implicado en accidentes de tráfico? Autobús de línea regular. ¿Cuáles son los equipos de protección individual del tronco y del abdomen?
Fajas y cinturones antivibraciones. Si el neumático de una rueda presenta un desgaste más pronunciado por la zona central de la banda de rodamiento, ¿dónde reside la causa del problema? El exceso de presión del inflado. Siguiente.